Bendiciones hermanos, bienvenidos. Hoy comenzamos a desarrollar Colosenses 1 del 1 al 11. Colosenses 1 del 1 al 11. La grandeza de Jesucristo. Una vez más, bienvenidos y buenas tardes. Bendiciones a todos. Colosenses 1 del 1 al 11. Leemos el texto. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Golosas, gracia y paz sea a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4 de Colosenses 1. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7 de Colosenses 1. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Señor. Hasta aquí lo que es la lectura que vamos a analizar de Colosenses 1, del 1 al 11, la grandeza de Jesucristo. Pero antes de ingresar al desarrollo, vamos a pedir a nuestro amigo y pastor Gustavo que esté orando para iniciar este estudio. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesucristo, por este precioso estudio de la carta a los Colosenses. Que tu Santo Espíritu nos dirija de principio a fin, para que podamos aprender más de tu bendita palabra y ponerla en práctica, Señor, en nuestro día a día. Bendice a tu siervo, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que con compromiso cristiano están atentos, Señor, a los estudios. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Leamos el primer versículo y el 2. El 1 y el 2 de Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Golosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Según la costumbre de esa época era poner el nombre en las primeras párrafos, o sea, que ya vemos que el autor es el apóstol Pablo. Ya habíamos hecho un análisis la semana pasada referente a cada uno de los textos y también de la expresión que otorgaba al apóstol Pablo. Aunque algunos dicen que los escribió Timoteo, su hijo político. Lo escribió estando en custodia por los soldados romanos, quizás en Roma alrededor del 63 después de Cristo. En Colosenses 4:3 podemos decirlo, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Jesucristo, por el cual también estoy preso, confirmando lo que hemos dicho antes. En el mismo capítulo, Colosenses 4:10, le dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibido. También el verso 18 nos afirma: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Luego se refiere a varios textos más, como es Colosenses 1:7, que veremos más adelante. El significado de la libertad del apóstol Pablo es el enviado, pero en su nivel más profundo denota un portavoz autoritario, pero de parte de Dios, al quien comienza
con la facultad para actuar como su representante, así dice Bowen en su comentario. Aunque Timoteo se une aquí al saludo, nunca se ha entendido que tenga participación alguna en la composición de esta epístola. Se le ha considerado como el amanuense o el escribiente del apóstol, dice Clark, uno de los comentaristas que referimos para que tengamos noción referente a esto. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los santos, esto es, porque cuando la leemos, el texto que hemos leído, nos describe que no discrimina a nadie, o sea, tal cristiano de tal congregación. Esto es, apuntando a una congregación selecta, sino que toda la verdad de cristiano es santa. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, en medio de los falsos cristianos que aparenten un sistema que no es. En esa época, hoy, en la actualidad, es lo mismo y mucho más grave. La herejía de Golosense o de Golosa, de la ciudad misma, estaba lleno de judaizantes, místicos y legalistas. Todo esto es el inicio del agnosticismo. Del griego gnóstico o conocimiento, movimiento esotérico que floreció en el siglo II y III, la herejía que se convirtió en un desafío para el cristianismo en sus primeros tiempos. En el griego es sincretisco, recibido influencias bálicas, griegas, egipcias y de los judíos, del dualismo persa, sobre todo de Zoroastro, del platonismo, del cristiano. Lo que se conoce de este movimiento proviene de los escritos cristianos que combatían esta herejía referente a sus prédicas, ¿no? Mientras los cristianos evangelizaban, daban las buenas nuevas, tenían estos agnósticos que venían tras de ellos. Sigamos con el versículo que estamos analizando. La ciudad de Golosa no es nombrada en los Hechos de los Apóstoles, sino que la referencia que hay es desde esta misma carta y de Filemón. En Éfeso se puede ver que Epafras escuchó el Evangelio de parte del apóstol Pablo, fue el representante de llevar el Evangelio a los golosenses. Él era nativo de esa ciudad. Y también en valles de Licus, como Irápolis y la Odisea. Allí en Hechos 19:10 tenemos como referencia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Golosa fue en un tiempo una ciudad muy próspera y famosa, junto con otras en la región. Adam Clark añade un comentario interesante, que esta ciudad pereció a causa de un terremoto poco tiempo después de la fecha de esta epístola. Tenemos el testimonio de Eusebio. Tácito también menciona este terremoto que ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. La gracia es la buena voluntad incondicional de Dios hacia los hombres y mujeres que se expresan decisivamente en la obra salvadora de Cristo, dice Bruce en su comentario referente a los textos que hemos leído. Esta carta fue escrita llena de amor y preocupación también, escrita por el apóstol Pablo, más allá que no fue él el fundador ni la visitó. Esto es ver el amor de nuestro Cristo. Esto nos dice que podemos amar a una congregación, aunque nunca la hemos visitado. En el verso 3 de Colosenses 1 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más decimos que el apóstol Pablo no conocía los de Golosas, pero estaba en sus oraciones. Esto nos refiere de orar por todas las congregaciones que llevan las buenas nuevas de Cristo, no solo en aquellas épocas, sino en nuestra actualidad. Verso 4 hasta el 8
Leemos de Colosenses 1. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El apóstol Pablo estaba agradecido, dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, hay congregaciones que no son reformadas y predican que Dios fortalece nuestra fe. Y esto es en parte verdad, pero la fe que tenemos, hemos recibido por el Señor, por Cristo, y no de nosotros mismos. Cristo nos ha dado ya que no teníamos nada, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por medio de la fe, esperanza y amor, era más que una idea, un concepto o convicción teológica. Era lo que el apóstol Pablo le convencieron sus pensamientos cristianos por medio de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Tocó los corazones por este medio. Hemos conocido a Epafras. Esto significa que por un fruto surgió el árbol entero, es decir, que las buenas nuevas de Cristo surgió en Golosas, y esto se gozaba el apóstol Pablo. Epafras. Este nombre viene del Nuevo Testamento, podría decir Epafrodito, era el consiervo amado de Pablo, un comentario de uno de la Biblia del mundo hispano, nos habla de que también Pablo le elogió por su ministerio de intercesión, que deseaba su firmeza perfecta y completa en la voluntad de Dios. Pablo también lo llamó compañero de prisión, tal vez significó que compartió voluntariamente el encarcelamiento del apóstol, o pudo haber sido detenido por celos por el Evangelio. Un cristiano consagrado no puede escribir ni una sola frase sin dejar bien clara las grandes creencias que subraya en todos sus pensamientos. Pablo no había estado nunca personalmente en Golosas, dice Berkeley, así es que tiene que empezar por aclarar el derecho de quien escribía a los golosenses en esta carta. Lo hace con una sola palabra. Él es un apóstol. La palabra griega apóstol quiere decir literalmente uno que es enviado. Pablo tiene derecho a escribir porque Dios le ha comisionado para que sea su embajador a los gentiles. Además, el apóstol, por la voluntad de Dios, no tiene esa profesión porque solo haya ganado o considerado, sino porque Dios se lo ha dado. No me eligisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que fui yo quien os escogí a vosotros, dice Juan 15:16. Aquí en la primera línea se encuentra toda la doctrina de la gracia. Una persona no es lo que se haya hecho a sí mismo, sino lo que Dios le ha hecho, dice Berkeley en su comentario. Pablo asocia aquí consigo a Timoteo, al que da un título entrañable, le llama hermano, título que les da también a Cuarto, Romanos 16:23, o Sostenes en 1 Corintios 1:1, o Apolo, 1 Corintios 16:12, como referencia. Lo que se necesita fundamentalmente en el servicio y en el testimonio cristiano es el espíritu fraternal. Timoteo no se nos describe como predicador, maestro, teólogo o administrador, sino como hermano. El que pasó de todo no puede ser nunca un verdadero siervo de Jesucristo. Otro hecho significado e interesante, dice Berkeley, es que este encabezamiento se dirige a la persona consagrada a Dios, a los hermanos creyentes de Cristo, de Golosas. Pablo el apóstol cambió en su manera de empezar la carta. Las primeras las dirige siempre a la iglesia, en primera de
y segunda Tesalonicense y primera y segunda de Corintios y Gálatas fueron todas dirigidas a la iglesia del distrito al que se mandaba. Pero a partir de Romanos, la carta de Pablo iba destinada a las personas consagradas a Dios en tal o cual lugar. Así lo vemos en Romanos, Colosenses, Filipenses y Efesios. Conforme a Pablo, dice Berkeley, se fue haciendo mayor llegada a ver más y más claro que lo que importaba eran las personas individuales. La iglesia no es una especie de entidad abstracta, sino hombres y mujeres y niños individuales. Conforme fueron pasando los años, Pablo empezó a ver la iglesia en términos de individualidad. Y de ahí su manera de empezar la carta. Los saludos iniciales se cierran con dos frases glosales en paralelo significadamente. Escribe a los cristianos que están en Golosas y que están en Cristo. El cristiano se mueve siempre en dos esferas. Está en cierto lugar en el mundo, pero está también en Cristo. Vive en dos dimensiones en este mundo, cuyas obligaciones no trata con ligereza, pero por encima de eso, vive en Cristo. Este mundo puede que se mueva de sitio en sitio, pero donde quiera que esté, estamos en Cristo. Por eso las circunstancias externas no influyen decisivamente en el cristiano. Su paz y gozo no depende de ellas. Por eso es por lo que pondrá todo su corazón en cualquier trabajo. Puede que sea servil, desagradable, doloroso, mucho menos distinguido de lo que espera. Sus compensaciones pueden que sean escasas y el aprecio que le aporte innecesarias. Sin embargo, el cristiano lo hace todo con diligencia, sin quejarse y con alegría porque está en Cristo y hace todas las cosas para su Señor. Todos tenemos nuestro propio Golosas, pero estamos en Cristo. Le pone el don a nuestra vida. Aquí se nos presenta la esencia de la vida cristiana, dice Berkeley. El hecho que la deleite del corazón de Pablo, el apóstol, y por el que da gracias a Dios, es que le ha dicho que los golosenses dan muestra de dos grandes cualidades en su vida: fe en Jesucristo y amor a sus semejantes. Estas son las dos caras de la vida cristiana. El cristiano debe tener fe, debe saber lo que cree, pero también debe amar a su semejante, debe convertir esa fe en acción. No basta simplemente con tener fe, porque puede haber una ortodoxia que no conozca el amor, y tampoco basta con amar a las personas, porque sin una fe real ese amor puede no ser más que sensible. El cristiano tiene un doble compromiso. Está comprometido con Cristo y está comprometido con su semejante. La fe en Cristo y el amor a los hombres son los dos pilares de la vida cristiana, dice Berkeley. Esta fe y ese amor depende de la esperanza que se nos tiene reservado en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Está pidiéndoles a los golosenses que muestren fe en Cristo y amor a los hombres solamente por la esperanza de alguna recompensa que van a recibir algún día, para que les den, como decimos, un pastel en el cielo. Aquí hay algo mucho más profundo que eso. Piénsalo en esta manera: la lealtad de Cristo puede suponerse a una persona toda clase de pérdidas y dolores y sufrimientos. Puede que haya muchas cosas a las que tenga que decirle a Dios. El camino del amor puede que le parezca mucho en el camino de los tontos, dice Berkeley, porque gastar la vida en un servicio desinteresado, ¿por qué no usarlo para medrar como lo entiende el mundo? ¿Por qué nos empuja al hermano más débil a la cuneta?, dice Berkeley. La respuesta es sencilla: por la esperanza que nos ha propuesto. ¿Quién da fuerza al brazo que robustea
de la ley firme y resistente, y que el cielo que más la reverencia gima a los pies del vencedor injusto. Vemos que vibra, victorias, palmas, manos iniciadas, la virtud gime del vicio en el juego, pero la esperanza cristiana es el camino a Dios, es el mejor, y que la única paz real, el único gozo verdadero, la única recompensa duradera y real han de encontrarse en él. La lealtad a Cristo puede que nos traiga problemas aquí, pero esa no es la última palabra. El mundo puede que será pura risa de la locura del camino del amor, pero la necesidad de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. La esperanza cristiana es la confianza que vale más la pena jugarse la vida por Dios que creer al mundo, dice Berkeley. Estos versículos contienen una especie de sumario de lo que es y lo que hace por nosotros el Evangelio. Pablo tiene mucho que decir sobre la esperanza que los colosenses ya han oído y aceptado. Primero, el Evangelio es la buena noticia de Dios. Es el mensaje de un Dios que es amigo y amador de las almas de los hombres. Lo primero y principal es que el Evangelio, las buenas nuevas, nos pone en la debida relación con Dios. Segundo, el Evangelio es la verdad. Todas las religiones anteriores se podían haber llamado suposiciones acerca de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, en cristiano no nos ofrece suposiciones, sino certezas acerca de Dios. Tercero, el Evangelio es universal. Es para todo el mundo, no está confinado a ninguna raza o nación particular ni a ninguna clase o condición social, nos dice Berkeley en su comentario. Muy pocas cosas de este mundo están abiertas a todas las personas. El calibre intelectual de una persona, decirle los estudios que puede emprender, las clases sociales de una persona, decidir el circuito de su relación, la riqueza material de una persona determina la posesión que puede amasar en sus bienes, los dones particulares de una persona deciden las cosas que pueden hacer, pero el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, está abierta a todas las personas sin excepción. Cuarto, el Evangelio es productivo, lleva fruto y aumenta. Es un hecho de la historia, de la experiencia, que el Evangelio, las buenas nuevas, tiene poder para cambiar a las personas individuales y a la sociedad. Puede hacer de un pecador una buena persona y puede quitar paulatinamente el egoísmo y la crueldad de la sociedad, de forma que todas las personas pueden tener la oportunidad que Dios quiere que tengan. Quinto, el Evangelio nos habla de la gracia. No es tanto el mensaje de lo que Dios exige como de lo que Dios ofrece. No nos habla tanto de sus demandas como de sus dones. Sexto, el Evangelio se transmite por medio de las personas. Fue Epafras el que se lo llevó a los colosenses. Tiene que haber un canal humano para que el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, pueda llevar a las personas. Y aquí es donde entramos nosotros. El proceder, la buena noticia del Evangelio, conlleva la obligación de compartirla. Lo que Dios nos ha dado tiene que transmitirse por medio de humanos. Jesucristo necesita que seamos las manos y los pies y los labios que lleven su Evangelio a los que no lo han recibido todavía, dice Berkeley. Ahora leamos desde el versículo 9 al 11 de Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esto es el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir y que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo oraba por la gente de Colosas porque habían escuchado el Evangelio y había escuchado que ellos habían entendido. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en todas buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortaleciendo con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si lees esta epístola determinada, observarás que el apóstol Pablo con frecuencia alude al conocimiento y a la sabiduría, dice Spurgeon. Dirigió su atención en la oración al punto en que se juzga que la iglesia era deficiente. No los dejaría ignorantes. Sabía que la ignorancia espiritual es fuente constante de error, inestabilidad y tristeza, y por eso deseaba que fueran solidariamente enseñados en las cosas de Dios. Fructíferos en toda buena obra. Aquí hay suficiente espacio y alcance, dice Spurgeon, para toda buena obra. ¿Quién la capacitará de predicar el Evangelio? Predicarlo. ¿Necesita consuelo un niño pequeño? ¿Consuelo? ¿Podrás levantar y vivificar una verdad gloriosa ante miles de personas? Hazlo. Un pobre santo necesita un poco de cena de tu mesa. Envíasela a ella. Que en vuestra vida se encuentre obras de obediencia, testimonio, celo, caridad, piedad y filantropía. No selecciones cosas grandes como su línea especial, dice Spurgeon, sino glorifique al Señor también en las pequeñas, fructíferas en todas buenas obras, dice Spurgeon. Es algo de la que más precisa el escuchar las oraciones de un santo por sus amigos. Y eso es lo que escucha en este pasaje. Bien puede decirse que no se enseña más acerca de la intercesión o casi ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla. Primero, la oración empieza por pedir que seamos llenos de un conocimiento siempre en aumento de la voluntad de Dios. Su supremo objetivo es el conocimiento de la voluntad de Dios. Se trata no tanto de hacer que Dios nos preste atención, como de que le escuchemos nosotros a Él. No debemos estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino de descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Resulta que muchas veces lo que estamos pidiendo es: Dios, acomoda tu voluntad a la nuestra, cuando lo que deberíamos pedir es: hágase tu voluntad, dice Berkeley en su comentario. El primer objetivo de la oración no es tanto decirle cosas a Dios como escuchar lo que Él nos quiere decir. Este conocimiento de Dios se ha de traducir a nuestra situación humana particular. Pedimos sabiduría y entendimiento espiritual. La sabiduría espiritual es en griego Sofía, que se podría describir como conocimiento de los primeros principios. El conocimiento es sinesis, que es lo que los griegos describen a fases como un conocimiento crítico, con lo que quería decir la habilidad de aplicar los primeros principios a cualquier situación dada que nos pueda surgir en la vida. Así es que cuando Pablo pide que su oración tenga sabiduría y entendimiento, está pidiendo que puedan entender las grandes verdades del Evangelio y puedan ser capaces de aplicarlo a las decisiones y a las tareas que Él les sobrevenga en la vida cotidiana. Uno puede que sea profesor de teología y falle en la práctica, que puede escribir y disertar sobre las verdades eternas. Sin embargo, dice Berkeley, sea una nulidad para aplicarla a las cosas que le salgan al paso en la vida de cada día. El cristiano tiene que saber lo que quiere decir el cristianismo, no en el vacío, sino en los asuntos de la vida. Tercero, este conocimiento de la voluntad de Dios, está la sabiduría que conduce a la conducta correcta. Pablo pide que sus amigos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. No hay nada en el mundo más práctico que la oración, no es evasión de la realidad. La oración y la acción van de la mano. Oramos no para evadir la responsabilidad de la vida, sino para cumplirlas.
Para esto necesitamos poder, dice Berkeley. Por tanto, Pablo pide que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. El gran problema de la vida no es saber lo que tenemos que hacer, sino hacerlo. La mayoría de los casos somos considerados en cualquier situación dada de lo que debemos de hacer. Lo difícil es poner ese conocimiento en acción. Lo que necesitamos es poder y lo recibimos mediante la oración. Si Dios no hiciera más que decirnos cuál es su voluntad, podríamos encontrarnos en una situación frustrante. Mediante la oración alcanzamos el mayor don del mundo, conocimiento y poder. Lo que podríamos llamar, dice Berkeley, la parte intercesora de la oración de Pablo termina con la petición de 3 grandes cualidades. Pide que sus amigos de Golosas posean toda fortaleza, paciencia y gozo. Fortaleza y paciencia son 2 grandes palabras griegas que van juntas muchas veces. Fortaleza es hipómone y paciencia es macrotimia. Hay una cierta semejanza y una cierta diferencia entre estas 2 palabras, dice Berkeley. No sería totalmente cierto decir que siempre se obedece, en griego, esta diferencia, pero sí van juntas. Se traduce por paciencia en Reina Valera en casi todos los casos, pero no quiere decir paciencia en el sentido correcto, de bajar la cabeza y dejar pasar la marea de los demás, sin ofrecer resistencia. Quiere decir no solamente la habilidad de soportar cosas, sino la habilidad al soportar, de cambiarla en gloria. Es una paciencia conquistadora y la habilidad de tratar triunfantemente cualquier cosa que la vida nos pueda hacer. Se suele traducir por longanimidad y por paciencia en la Reina Varela, quiere decir pacientemente. Es la cualidad de mente y de corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles sin dejar amargura, sin que se torpece, que lo haga a uno despreciar, ni su necesidad la irrite, ni su demanda llegue a desfallecer el amor. Es el espíritu que nos permite la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ella. Así que el apóstol Pablo pide para sus amigos hipómone, la fortaleza que no se deja dominar en ninguna situación, y la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Pide que los cristianos sean tales que ninguna circunstancia pueda derrotar su fuerza, ni ningún ser humano pueda derrotar su amor, dice Berkeley en su comentario. La fortaleza del cristiano ante los acontecimientos y su paciencia con la persona debe ser indestructible. Además de todo esto, pide gozo. El camino cristiano no es una pelea lúgubre en las circunstancias y la persona, sino una actitud radiante y solemne ante la vida. El gozo cristiano se mantiene en cualquier circunstancia. Es fácil estar gozoso cuando las cosas nos van bien, pero la luminosidad cristiana es algo que nos puede ahogar toda la sombra de la vida. Por tanto, la oración cristiana es: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con tales personas y el gozo que ninguna circunstancia ni persona me pueden quitar. Así terminamos lo que nos dice Berkeley, referente desde el versículo 9 al 11, que nos explicó detalladamente lo que el apóstol Pablo aquí nos relataba en estos versículos. Oremos, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Tú eres grande, Señor, y confiamos en ti. Gracias por tu gran amor. Señor, bendice cada uno de nosotros que hemos estado recibiendo tu palabra, pero también, Señor, de aquellos que no han podido quizás ingresar, que tú estés supliendo las necesidades como nosotros. Señor, bendice cada una de las reuniones.
También, Señor, que podamos confortar, gozarnos, Señor, en coinonía con los hermanos y también, Señor, de tu mensaje, de tu alabanza. Gracias por cada día, Señor, que tú nos das vida. Oh, Señor, mantiene nuestra fortaleza por medio de tus manos. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que son perseguidos en diferentes puntos del mundo. Y tú sabes ya, Señor, esos tipos de guerra que hay, Señor, también. Guarda a cada uno de los hermanos que hay en esos lugares. Gracias, Señor amado, por todas las cosas. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.